Dios me les bendiga, mis amados hermanos, este martes 7 de septiembre del 2021, mis amados hermanos. Y bueno, pues esperemos que ya estemos todos listos, hermanos, con nuestra Biblia, el material. Y bueno, hermanos, es martes de cartas generales. Acuérdense que estamos en la carta a los Hebreos, capítulo 1. El día de hoy, hermanos, vamos a terminar con todo el capítulo, básicamente de los versículos del 10 al 14. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos guíe en esta bonita noche. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia que has tenido de nosotros, porque a lo largo del día, Padre, tú nos has provisto, nos has dado lo necesario, pero también nos das de tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, mi Dios, y reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Queremos ser edificados, Padre, pero sobre todo queremos darte la honra y la gloria, mi Dios, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues espero que tenga ya ahí su material, hermanos. Acuérdense que estamos en el inciso B de este bosquejo que nos ofrece la carta a los Hebreos. Y estamos en el inciso B, hermanos, que consta, que se llama la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Consta de los versículos del 5 al 14, hermanos. Ahorita vamos ya en el versículo 10. Y bueno, hermanos, pues estamos prácticamente en una reflexión muy interesante que nos presenta el escritor, hermanos, porque él nos está ofreciendo, a la luz de lo que el Antiguo Testamento dice, la superioridad de Cristo. Nos está ofreciendo un mensaje doctrinal acerca de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos. Nos quedamos en el punto 6 o en el sexto texto, hermanos, que utiliza el pasaje, que utiliza el autor de la carta a los Hebreos, que es un pasaje del Antiguo Testamento. Y estamos hablando del Salmo 102, versículos del 25 al 27. Yo quiero que por favor ahí en casita, hermanos, si usted puede abrir su Biblia en este pasaje, pues me acompañe, ¿verdad? Salmo 102, vamos a ver qué dice en nuestra versión, que comúnmente usamos, versión 60, y dice de la siguiente manera, versículos del 25 al 27. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y bueno, hermanos, el versículo 10 del capítulo 1 de la carta a los Hebreos dice de la siguiente manera: y tú, Señor, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Hermanos, la sexta cita del Antiguo Testamento está tomada de este pasaje de los Salmos, Salmo 102, versículos del 25 al 27. Y bueno, este salmo, hermanos, que es en realidad, fíjese bien, hermanos, una oración de un creyente que se lamenta por el estado de Sión. Concluye con un cántico de alabanza a la inmutabilidad de Dios. El escritor de Hebreos le aplica este cántico de alabanza a Cristo. Y bueno, hermanos, el eterno Hijo de Dios, el escritor necesitaba las palabras de este salmo para explicar la introducción de su epístola. Si recordamos versículos del 2 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí vamos a dejarlo, hermanos. Continúa un poquito más el pasaje, pero bueno, hermanos, vemos entonces que la sexta cita era requerida por la introducción, por esto que acabamos de leer, en la cual el escritor exponía la doctrina de la eternidad del Hijo, por medio del cual, hermanos, todo había sido creado y por medio del cual todas las cosas son sustentadas. El Hijo de Dios, hermanos, es creador y sustentador del universo y es, como tal, muy superior a los ángeles. Por dicha razón, hermanos, el escritor de Hebreos enfatiza el pronombre tú para expresar el contraste que existe entre él y los ángeles, como dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Y los ángeles que sirven solo
como mensajeros. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más, recalcando todos estos detalles de los ángeles. En el texto original hebreo, hermanos, en el Salmo 102, versículo 25, no figura el título Señor. Los traductores al griego suplieron esta palabra que más tarde fue usada como título de respeto por aquellos que se dirigían a Jesús. El escritor de Hebreos se apoyaba en la traducción al griego del Antiguo Testamento. Le aplicó esta sección del Salmo 102 a Cristo, puesto que el título Señor aparecía en el texto griego. Acuérdense, hermanos, que en el primer siglo, y ya lo hemos dicho bastantes veces, ¿verdad? El escritor tenía en sus manos la Septuaginta. Entonces, estamos hablando de que en esta versión sí estaba, ¿verdad?, el título Señor. Ok, entonces la frase en el principio trae a nuestra mente ecos del relato de la creación que encontramos en Génesis. La creación de los cielos y la tierra está narrada en Génesis 1. No debe sorprender entonces que por razones de equilibrio y buena conclusión el salmista diga: y los cielos son obra de tus manos. Pablo resumió, hermanos, todos estos comentarios cuando, al hablar de Cristo, dijo allá en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Vamos a leer ahora, hermanos, los versículos 11 y 12 de esta porción. Dice el pasaje: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. El mensaje de esta porción, hermanos, del Salmo es la inmutabilidad de Dios, característica que el escritor de Hebreos le atribuye al Hijo. Todo cambia, hermanos, se deteriora, pasa, excepto el Creador. Miren que el teólogo anglicano y poeta del siglo XVIII, Henry Francis Lyte, captó esta noción cuando escribió: a mi alrededor todo cambia y perece, o tú que nunca cambias, conmigo permaneces. Aunque los cielos y la tierra han sido creados por el Hijo, que es eterno, no comparte su eternidad. Son y seguirán siendo temporales los cielos y ciertas partes de la tierra, las montañas, por ejemplo. Y bueno, hermanos, las montañas parecen exhibir eternidad. Sin embargo, están sujetas a cambio, tal como lo profetizó Isaías. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Isaías 51:6. Todo lo que el Creador, hermanos, ha hecho, lleva la marca del tiempo. El salmista, hermanos, usa la ilustración de la vestidura que cambia y que se va deteriorando hasta que eventualmente es enrollada y se descarta. El Creador, sin embargo, vive para siempre. Él es el mismo porque sus años nunca terminarán. Sus años nunca terminan, puesto que nunca comenzaron. El Hijo no tiene principio ni fin. Esto, por cierto, nunca puede decirse de los ángeles, que pueden vivir eternamente ante la presencia de Dios. Su comienzo se registra a partir del momento en que el Hijo los creó. La cita del Salmo 102 enseña cuáles son los rasgos distintivos del Hijo. Él es creador, todopoderoso, inmutable y eterno. La preexistencia del Hijo es indicada por la frase en el principio, su permanencia por la cláusula tú eres el mismo, y su eternidad por las palabras y tus años no acabarán. Hermanos, las comparaciones hechas en los versículos 10, 11 y 12 son entre el Creador y sus criaturas. Lo que ha sido creado perecerá, pero el Creador trasciende el tiempo y el espacio y por consiguiente perdurará para siempre. El que es inmutable es muy superior a lo que es mutable. Vámonos al siguiente pasaje, hermanos, número 7. Punto número 7, hermanos.
o pasaje número 7, por si usted lo quiere ver de esa manera, ¿verdad? Bueno, esto lo tiene ahí en su bosquejo. El séptimo pasaje que utiliza el autor de la carta a los Hebreos, Salmo 110, versículo 1. Si tiene ahí en su casita rápidamente su Biblia, acompáñeme, dice la palabra de Dios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el versículo 13, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta oración introductoria, hermanos, se parece a la que hay en Hebreos 1:5. Acuérdense, hermanos, porque mire, es interesante que el escritor de la epístola comienza su serie de 7 citas con la pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás? ¿Se acuerda? Y concluye ahí en el versículo 5, ¿verdad? Y concluye la misma serie con la misma pregunta retórica que anticipa una respuesta negativa. Las primeras 6 citas, ojo hermanos, las primeras 6 citas llevan a la culminación de la última, tomada del Salmo 110, versículo 1. A ningún ángel, hermanos, se le ha dado jamás el honor de sentarse a la diestra de Dios, aunque su labor sea importante. En ningún lugar, hermanos, consta que Dios haya honrado nunca a ángel alguno, dándole una recompensa por los servicios brindados. En ninguna parte prometió Dios a un ángel algún obsequio, distinción o rango. Un ángel, hermanos, es un ángel y seguirá siendo un ángel. El Hijo, por el contrario, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. El Hijo, hermanos, tomó el sitio de honor en respuesta a la invitación del Padre de que se sentara a su diestra. De todas las citas, hermanos, de los salmos que hay en el Nuevo Testamento, es el Salmo 110, versículo 1, el que se cita más frecuentemente. Hermano, usted ahí en pantalla tiene, por ejemplo, una gran lista de citas. Y bueno, es citado en Mateo 22:44 y sus paralelos en Marcos 12:36 y Lucas 20 del 42 al 43. Pero también, hermanos, es citado en Hechos 2 del 34 al 35 y por supuesto en Hebreos 1:13. Y bueno, hermanos, los escritores hacen alusión a este salmo, al Salmo 110, versículo 1, en diferentes pasajes. Usted lo tiene por ahí en pantalla, querido hermano. Con calmita usted puede ponerle pausa y empezar a revisar los pasajes, hermanos. Y bueno, veamos algunos incisos. Inciso A. Jesús mismo, en un diálogo que tuvo con los fariseos respecto a la identidad del Cristo, el Hijo de David, citó el Salmo 110, versículo 1, en Mateo 22, capítulo 22, versículo 44, y posteriormente formuló la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan cuando Jesús está hablando con los fariseos y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Mateo 22, 45, ¿verdad? Porque en el 44 hace referencia al 110, versículo 1, y posteriormente pregunta en el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Obviamente Jesús es el Mesías. Inciso B. El apóstol Pedro en el día de Pentecostés citó el Salmo 110 versículo 1 y tras descartar una posible referencia a David, concluye diciendo en Hechos capítulo 2 versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Inciso C. Y el apóstol Pablo, en su capítulo sobre la resurrección, en primera carta a los Corintios, le aplicó el Salmo 110, versículo 1 a Cristo, allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 27, cuando dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. El mandato, siéntate a mi diestra, le es dirigido no a David, hermanos, no a David, sino a Cristo, que es elevado a un sitio de honor sentándose junto a Dios Padre. A los ángeles nunca se les pide que se sienten. Están de pie alrededor del trono, listos para cumplir los deseos de Dios a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Se acuerda?
en Hebreos capítulo 1, verso 14, que ahorita vamos a meditar. Las palabras siéntate a mi diestra no son solamente una descripción del sitio de honor. Las mismas también evocan la imagen de una corte oriental en la que el rey, sentado en su trono, está rodeado de servidores. Ellos están de pie ante la presencia del monarca para mostrarle su respeto. Que el rey le invite a alguien que se siente junto a él, a su diestra, constituye el más grande honor que se puede recibir. Poder sentarse cerca del rey en cualquier momento es la señal de estar en relaciones de familiaridad y amistad con él, ya que todos, con excepción de sus favoritos, permanecen de pie ante su presencia, pero sentarse cerca de él cuando está en el trono es señal de rango, dignidad y poder en el reino. El sentarse a la derecha y a la izquierda del rey es simplemente otro modo de señalar los dos rangos de mayor dignidad en el reino. Recordemos, hermanos, cuando la madre de Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, le pidió a Jesús, hermanos, si uno de sus hijos podría sentarse a su diestra y el otro a su izquierda cuando llegara a su reino, allá en Mateo 20:21. De los dos asientos, hermanos, el de la izquierda y el de la derecha, es el que está a la derecha del rey, el de más alto honor. Y ese es el sitio, querido hermano, que Jesús recibió cuando consumó su obra mediadora en la cruz. Como lo dice una porción del credo apostólico, ¿verdad? Este credo que nació en el siglo, en los primeros siglos, en el año 300 después de Cristo, que dice de la siguiente manera: subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No es necesario, hermanos, que pensemos en que Jesús está continuamente sentado a la diestra del Padre. Esteban, por cierto, hermanos, antes de que lo arrestaran fuera de Jerusalén para ejecutarlo, dijo las siguientes palabras: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Jesús, hermanos, no pasa tranquilamente el tiempo sentado o parado. Está ocupado preparando un lugar para sus seguidores y sometiendo a sus enemigos. Dice el Salmo 110:1 en la Nueva Traducción Viviente: siéntate a mi diestra hasta que haya hecho de tus enemigos tarima para tus pies. Por cierto, la expresión tus enemigos por estrado de tus pies describe una costumbre militar, hermanos, oriental. Un general o rey victorioso colocaría sus pies sobre el cuello de un rey derrotado, como lo leemos, hermanos, allá en el libro de Josué, capítulo 10, versículo 24, con los 5 reyes que estaban escondidos en una cueva. Recuerda, búsquelo en su Biblia, hermanos. Y bueno, para mostrar su triunfo sobre su enemigo. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 25. Cuando el postrer enemigo, la muerte, haya sido destruido, Jesús entregará el reino a Dios el Padre, como lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 24. Y vayamos al final de este capítulo 1, hermanos, de la carta a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a meditar ya en este último versículo 14. Dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Desde el trono de Dios y desde el sitial de honor, hermanos, se les dará órdenes a los ángeles para que actúen a favor y en beneficio de los creyentes, que heredarán la salvación, mientras que Jesús se sienta entronizado en majestad y grandeza. Los ángeles son espíritus ministradores, deben obedecer y servir. Ni un ángel queda excluido. Aún los arcángeles Gabriel y Miguel, inclusive, hermanos, son enviados por Dios a actuar a favor de los santos, como lo leemos en Lucas 1 del 11 al 38, ¿verdad? Cuando Zacarías, y por allá en Judas capítulo 9, Zacarías en el ángel Gabriel, ¿verdad? Que habla con Zacarías, y Judas cuando disputaba el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel con Satanás, ¿verdad? Y bueno, las escrituras, o la escritura enseña, hermanos, que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que llevarán la salvación.
Sí, hermanos, mire, a lo largo de la Biblia vamos a leer mucho de los ángeles. Ahora, a mí me han preguntado, hermano, pastor, ¿y todavía los ángeles se pueden manifestar o pueden hacer algo a favor de nosotros? Le digo, pues si la Biblia lo dice, yo creo que sí. ¿Y cuántos testimonios no hemos escuchado, hermanos, de gente que fue ayudada por gente que después ya jamás volvieron a ver? Yo no dudo que sean ángeles. Es interesante eso, hermanos, porque la Biblia lo dice. Para eso están los ángeles. Entonces los ángeles, por cierto, hermanos, anuncian la ley de Dios, según leemos en los pasajes que usted tiene en pantalla, Hechos 7:53, Gálatas 3:19 y Hebreos 2:2. Hacen llegar mensajes al pueblo de Dios, según leemos en Isaías 6 del 6 al 7, Daniel 8 del 18 al 19, 9 del 20 al 23, 10:12 y 10:14, Lucas 1 del 18 al 19. Atienden a las necesidades del pueblo de Dios, según leemos en Primero de Reyes 19:5 y 7, Salmos 91, 11, 12, Mateo 18:10, Hechos 7:38, capítulo 12, verso 15 y 1 Corintios 11:10. Son designados guardianes de ciudades y naciones, según leemos en Ezequiel capítulo 9, verso 1, Daniel 10:13, versículos también del 20 al 21, y Daniel 11:1 y Daniel 12:1. Ahí usted va a leer cosas muy interesantes en relación a la labor de los ángeles. Y reunirán a los escogidos cuando Cristo regrese, según Mateo 24:31 y Marcos 13:27. Sin embargo, hermanos, los ángeles no han sido comisionados para enseñarles o predicarles a los escogidos. Tampoco, hermanos, les ha sido dado poder para gobernar al pueblo de Dios, aun cuando están ante la presencia de Dios y comparten su plan, como lo leemos en Zacarías 1 del 12 al 13. Los ángeles, hermanos, constituyen una hueste incontable, ya que Juan relata en el Apocalipsis que él oyó, y dice el pasaje, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. También tenemos una lectura similar en Daniel capítulo 7 verso 10. Su obra, hermanos, continúa hasta el momento del juicio, cuando Jesús, sentado en su trono, dirá a los ángeles: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, según Mateo 25:34. Hermanos, esta referencia a la salvación como una herencia que los hijos recibirán el día del juicio ha de ser entendida en el sentido más amplio posible. Cuando los escogidos estén ante la presencia de Cristo, ya no sufrirán más la muerte, ni el lamento, ni el lloro, ni el dolor. Entrarán en un estado bienaventurado y glorioso, reservado para ellos y otorgado a ellos por toda la eternidad. Estarán con Cristo para siempre. Tal es la plenitud de la salvación heredada. En esta cita se lleva a una culminación el contraste entre el Hijo y los ángeles. Jesús está sentado en el trono y enviando a los ángeles a servir a los creyentes. Dicho contraste, hermanos, es de veras notable. A pesar de su santidad, su posición y de su dignidad, los ángeles siguen funcionando como espíritus ministradores de los herederos de la salvación. En cierto sentido, entonces, los ángeles son inferiores a los santos. Al contrastar al Hijo con los ángeles, el escritor de Hebreos, hermanos, comienza y culmina su serie de 7 citas con una pregunta retórica que anticipa una respuesta negativa. La respuesta a la pregunta es: ¿por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo. La respuesta es: a ninguno. Lo mismo es cierto, hermanos, de la pregunta que hay en el versículo 13. Sin embargo, en el último versículo del capítulo 1, hermanos, es el escritor formula una pregunta retórica que anticipa una respuesta positiva. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? La respuesta es sí. Sí, todos lo son. El Hijo ha recibido el lugar máximo de honor, es decir, está sentado junto a Dios Padre. El trono de Dios es el trono de Jesús, que gobierna hasta que todos sus enemigos sean conquistados. Todos los ángeles son espíritus ministradores. Como es obvio, el texto habla solamente de los ángeles que no han caído en pecado.
Todo ángel, no importa cuál sea su rango, ha recibido órdenes de ministrar a favor de las necesidades de los santos. Y los santos, ojo hermanos, no deben dudar de su salvación. Su herencia les espera hasta que ellos, en el día postrero, estén ante el trono del juicio. Oremos, hermanos, y con esto concluimos. Padre, gracias por todas estas hermosas enseñanzas. Como diría el apóstol Juan, estamos, Padre bendito, con el verdadero Jesucristo, el único Dios. Padre bendito, gracias por estas hermosas palabras de tu parte a nuestro corazón, mi Dios, porque nos dan consuelo, nos dan fortaleza, nos dan seguridad. Gracias, bendito Dios, por enseñarnos todas estas riquezas, incluso de que tú estás al pendiente de nosotros y mandas a tus ángeles para servirnos y para proveernos de cosas, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, mi Dios, en quien tenemos la victoria segura, quien está sentado a tu diestra, Padre, dándonos, intercediendo por nosotros, dándonos bendiciones, mi Dios. Que tu iglesia siga creciendo en esta hermosa fe, que nos da mucho gozo, Padre, saber todo esto a la luz de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, sigamos leyendo la palabra de nuestro Dios, y bueno, yo lo espero, si Dios nos lo permite, la siguiente semana, para que sigamos estudiando, y sobre todo, bueno, ya vamos entrando a algunos temas un poquito más prácticos. El capítulo 2 de Hebreos va a estar muy interesante, hermanos, no se lo pierda. Y bueno, el día de mañana, si Dios nos lo permite, hermanos, y si no pasa otra cosa, lo espero, en lo que creemos, hermanos. Seguimos en la doctrina de la mayordomía, y pues para mí es una bendición estar con usted en vivo, hermanos, vía Zoom. Entonces lo espero el día de mañana, si Dios nos lo permite, a las 7 de la noche, y también el día jueves, hermanos, si no pasa también otra cosa, y si es la voluntad de Dios, vamos a preparar un mensaje evangelístico. Es jueves de evangelismo, hermanos, y el día viernes también lo espero al punto de las 6 de la tarde, Facebook, hermanos, vía Facebook en vivo, en nuestro culto de oración en vivo. Y bueno, y repetición a las 8 de la noche por YouTube. No se deje de conectar a sus grupos de oración, a sus departamentos, ni tampoco deje de participar en el reto príncipe, hermanos. No deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y bueno, hermanos, pues descanse, cuídese mucho, hermanos. Un fuerte abrazo. Sigamos orando por nuestros hermanos que siguen enfermitos, hermanos. Por cierto, le invito a que siga intercediendo por la salud de nuestro hermano Rubén Márquez, hermanos. Tenemos la esperanza de que él va a regresar a casita con la familia, y bueno, sigamos orando también por toda la familia, para que Dios les siga dando fortaleza, y por todos los hermanos que han pasado por pruebas, hermanos. No dejemos de orar unos por otros, y que en todo Dios siempre sea glorificado y exaltado, hermanos. Dios me les bendiga, descansen, un fuerte abrazo a todos, hermanos, bye.